Hola, vamos con un nuevo vídeo de LibreOffice Reader, el procesador de textos de LibreOffice. Y en este vídeo vamos a ver cómo añadir imágenes, cómo utilizar el diccionario y el corrector ortográfico y el uso de tablas. Entonces abrimos el programa, aplicativos, o en Windows, menú inicio, todos los programas, menú inicio, programas. Aquí lo tenemos en ofimática y recordar LibreOffice Reader en la hoja azul. En todo caso, si ponéis el puntero del ratón en el acceso al programa, debería aparecer un mensaje, un cartelito explicando lo que hace el programa. Aquí no aparece, seguramente por un fallo, pero así podemos ver qué hace el programa, para qué sirve ese programa y si es el que buscamos. Entonces, Reader, hoja azul, procesador de textos, y vamos a ver cómo insertar imágenes en un documento nuevo, un documento que ya tengamos creado, y necesito insertar una imagen. Entonces tengo dos maneras: o lo busco en internet o lo inserto desde el ordenador, desde un archivo que tenga guardado en el ordenador. Si quiero coger una imagen ya guardada, si la tengo guardada en el ordenador, me voy al menú Insertar, izquierdo, y inserto imagen. Se me abre la ventana de insertar imagen y me solicita el archivo. Tengo que buscar el archivo. Acordaros que cada archivo debería estar guardado, deberíamos guardarlo en la carpeta según el tipo de archivo. Aquí tengo a la izquierda diferentes carpetas en las que se organizan los archivos según su tipo de contenido. Si son vídeos, música, imágenes, documentos, etc. Esto es en Linux. En Windows también debería aparecer aquí en la zona izquierda las diferentes carpetas. Si no, lo tendréis en mis documentos, tendréis una serie de carpetas. Esto nos permite y nos facilita el encontrar el archivo cuando necesitamos buscarlo. Entonces yo ahora necesito abrir una imagen, entonces me voy a imágenes. Y ahí tendría las carpetas, los archivos con las imágenes. Vale, evidentemente debería conocer el nombre de la imagen, si no, también tengo opción desde el propio explorador, al pulsar la imagen, que me muestre una vista previa. Y así puedo ver esa imagen. Como siempre, ya sé que soy un poco pesado, o bastante pesado, insistir en que le pongamos un nombre relacionado, que me identifique esa imagen, ese archivo, para saber qué contiene. Si yo tengo aquí una imagen de una flor, no le pongáis el nombre de abejas, porque entonces ya no hay forma de encontrar ese archivo cuando lo necesitéis. Cada uno el nombre que le corresponda. Bien, tenemos diferentes formatos y los más utilizados, los más habituales, son el .jpg, que es el más utilizado en internet, y el PNG. El PNG es un poco más potente que JPG, pero también ocupa mucho más. Aquí tenemos 200 kilobytes, que son 0,2 megas, y aquí tenemos 2 y pico megas para la misma imagen, prácticamente. Bueno, acabo de insertar. Vale, decía que son la misma imagen prácticamente. El PNG
mantiene las transparencias y otra serie de efectos que el JPG no mantiene. Pero también ocupa bastante. Ocupa, pues ya veis, más de 10 veces el tamaño en JPG. Hoy en día no es mucho problema, pero en un documento, si hay que meter muchas imágenes, al final estamos cargando un documento con imágenes de un tamaño que no hace falta y luego el programa igual le cuesta mover ese documento, aparte del tamaño que consume al enviarlo. Entonces tenemos JPG por un lado, que es el más habitual, y el PNG, digamos que para imágenes más complejas, que tengan efectos, transparencias, degradados, ¿vale? Imágenes de alta calidad, por así decirlo. Pero ambas son aceptadas, ambas son imágenes que me puedo utilizar. Bueno, es indiferente, selecciono una u otra. Si vais a utilizar muchas imágenes, mejor el JPG, que es más reducido. Abrimos y se me inserta la imagen. Tenemos la imagen, se inserta a tamaño real si es posible, si no, se ajusta a los márgenes. Se ajusta al tamaño disponible en la página. Y entonces lo que hacemos es ajustar el tamaño utilizando los cuadros de control, cuadros de selección, tenemos en las esquinas y a los lados y arriba y abajo. Si pulsamos, cuando se ponga el puntero con la esquina y la flecha, ahí en la esquina, ahí, pulso izquierdo sin soltar y puedo cambiar el tamaño. Modifico el ancho y el alto. Puedo hacerlo también por abajo, sin ningún problema. Y la ventaja que tiene esto es que no me distorsiona la imagen. La imagen mantiene el ancho y el alto, mantiene la proporción y entonces sigue viéndose igual. Más pequeña, más grande, pero sin distorsionarse. Sin embargo, si modifico por un lado o por el otro, de arriba a abajo, lo que me ocurre es que tengo el problema de que se me queda o muy ancho o muy estrecho. Entonces, utilizando las esquinas no voy a tener ese problema. Si tengo que ajustarlo un pelín, un poco, tampoco hay mayor problema. Pero si nos pasamos, vale, nos va a quedar ahí bastante achatado. Entonces, preferiblemente, a ser posible, colocamos con las esquinas. Una vez insertada la imagen, podemos configurar sus propiedades. Entonces, con botón derecho, aparte de las típicas opciones de cortar, copiar y pegar, puedo ajustar la alineación respecto a la página. También puedo organizarlo y pues girarlo, darle vueltas. Bien, en propiedades puedo establecer en la opción ajustar, pestaña ajustar, puedo establecer cómo se va a distribuir el texto en relación a la imagen. Tengo diferentes opciones. En el primer caso, la imagen va a aparecer con el texto por encima o por debajo. No permite que se ponga texto por los lados. Digamos que la imagen tiene su propia línea y el texto aparece por arriba o por abajo, pero nunca por los lados. Si elegimos antes, aparecerá por el lado izquierdo. El texto va cubriendo la zona izquierda de la imagen.
la imagen a la derecha y el texto arriba, a la izquierda y por abajo. El caso después, pues justo lo mismo por la derecha. Rellena con el texto por la parte de la derecha. Paralelo, rellena ambos márgenes, ambos lados, por arriba, derecha e izquierda y por abajo. Digamos que rodea la imagen. Y continuo, el texto pasa por encima de la imagen, queda por detrás del texto. Escribimos pasando por encima de la imagen. Y el ideal, pues, lo ajusta automáticamente el programa Router, según la colocación de la imagen, el tamaño, la disposición, pues establece cuál es la mejor opción. Si tengo una imagen muy grande que me ocupa casi toda la línea, casi todo el ancho de la página, pues igual lo que hace Router es ya evitar escribir por los laterales. Pondría de esta forma, en ninguno, y dejaría los lados vacíos. Si la imagen está centrada y tiene un tamaño relativamente pequeño, me permitirá escribir por los lados o, según el tamaño y la posición, pues cualquiera de las opciones. Entonces ahí, en el ideal, se encarga el programa de ajustar el texto según el tipo de imagen y la disposición. También puedo ponerle el espaciado. Puedo indicar la separación que va a tener la imagen con el texto. Si está como ahora, el texto estará prácticamente pegado a la imagen. Yo puedo ir poniéndole una separación a cada uno de los lados y así el texto no queda pegado. Dejamos un margen entre el texto y la imagen. Podemos ajustar decimales, incluso si hace falta décimas y centésimas de centímetro. Bueno, normal, dejarle 10 o 20 milímetros, 0,2 centímetros de separación, para que no esté la imagen y el texto sobre la imagen. Bien, aparte de ajustar, tenemos transparencia, que me permite establecer una transparencia. La transparencia permite que se vea el contenido que hay debajo de la imagen. Hace la imagen transparente según el nivel que indiquemos. En vez de ser totalmente opaca, podemos ver parte de lo que hay abajo. Se ve ambos contenidos. Y así no tenemos una imagen totalmente sólida, sino que también podemos ver parte de lo que hay por debajo. Esto, recortar, se puede hacer con el botón derecho. Y otra opción interesante es el hiperenlace. Un hiperenlace es un enlace normal y corriente de las páginas web, por ejemplo, que pulsamos y nos abre otra página. En este caso, me permite abrir una página web. Puedo poner la imagen que al pulsar el botón izquierdo abra un enlace. Me da una página web y acceda a esa página web. Pues imaginemos que tengo, por ejemplo, el logo del aula en el documento y al pulsar en la imagen me va a abrir la página web del aula. Esa es la función del hiperenlace. Tengo que tener la dirección, escribirla aquí, la URL, la página web completa, https://www, etc. No basta con poner www. La dirección de la página.com o .es y ya está. Hay que poner la dirección completa.
la URL. Y al pulsar en la imagen nos llevará a esa página web. Decía que la opción de recortar con el botón derecho es más rápido, y aquí veis que los controles de selección, los cuadraditos se han convertido ahora en unas rayas y el puntero cambia a otro símbolo. Ese es el símbolo de recortar, y manteniendo pulsado el botón izquierdo selecciono la parte que quiero recortar, quito la parte de la imagen que quiero recortar. Vale, es como la tijera, estamos recortando con la tijera. Si me paso, pues nada, botón deshacer, flecha atrás, flecha amarilla, y recuperamos lo que se ha eliminado, lo que se ha recortado. Bien, estas son las opciones básicas de imagen. Vamos a ver otra opción que nos quede pendiente. Voy a añadir otra imagen. Puedo añadirla desde archivos, si la tengo guardada, pero también hemos dicho que podía añadirla desde internet, podía buscarla en internet. Pues entonces me voy a internet, abro el navegador y busco la imagen que quiero utilizar. Me voy a imágenes y ahí tengo las imágenes disponibles en la búsqueda. Bien, que las tenga ahí no quiere decir que pueda utilizarlas libremente. Hay que tener cuidado con eso. Que aparezcan ahí y que las pueda descargar no quiere decir que yo pueda utilizarlas a mi aire, a mi libre elección. Eso no es así. Todo el contenido en internet o fuera de él, cualquier tipo de contenido, imágenes, música, películas, libros, documentos, vídeos, por ejemplo, cualquier contenido tiene un propietario, tiene a un creador y tiene unos derechos. Entonces, a menos que expresamente se indique que se pueden utilizar libremente, pues hay que comprobar los permisos y, si es necesario, solicitar la autorización para su uso. A nivel particular no suele haber problema, pero si ya lo utilizamos con fines económicos, fines lucrativos, ya puede haber problema. Y fines lucrativos, pues puede ser, por ejemplo, un evento, crear un evento, incluso un evento benéfico. Que eso también puede ser una forma de lucrarse, o hacer un evento para una fiesta, ¿vale? Pasa tontería, pero legalmente hay que tener los permisos de uso. Bien, con esto quería decir que estas imágenes que vemos aquí están muy bien, son muy bonitas, pero hay que comprobar si tenemos licencia para utilizarlo. Entonces tenemos que comprobar los permisos de uso. Y para eso me voy al botón de herramientas, debajo del buscador, y vamos a ver las diferentes opciones de búsqueda. Tenemos el tamaño y ahí establecemos el tamaño de la búsqueda. Aquí es importante fijarse en el tamaño. Lo mejor, debido al funcionamiento de Google, es utilizar la opción grande. La opción mediana, aunque también nos vale, también incluye imágenes que suelen ser a veces demasiado pequeñas para lo que nos interesa. Entonces, en este caso, mejor que sobre que falte. Así que ponemos grande
y nos aseguramos de tener imágenes de un buen tamaño. ¿Por qué digo eso? Pues lo digo porque las imágenes todas tienen un tamaño determinado. Bueno, ahora no aparece, pero las imágenes como es lógico, tienen un tamaño. Vale, ahora no aparece. Aquí tendría que aparecer un cartelito indicando el tamaño con dos cifras. Vale, sería el ancho por alto y ahí me da el tamaño. Entonces, como referencia, valor aproximado, para tener una idea rápida, decir que más o menos 500 por 500 viene a ser un tamaño medio folio, A4. 400, 500 por 500 viene a ser medio folio A4. 800, 1000 por 1000 sería un tamaño folio, un A4 entero, y ya a partir de 1500 estamos hablando de un A3, aproximadamente, para hacernos una idea. Entonces, con esas referencias podemos tener una idea básica del tamaño de esa imagen. Las imágenes horizontales tendrán el ancho mucho mayor que el alto y al revés. Y si la imagen tiene un tamaño grande, nos permite aumentarlo sin muchas complicaciones. Si la imagen es pequeña y necesito aumentarlo, imaginamos estas flores, esta imagen, que necesito que sea el doble de grande. Si esta imagen fuera así, si el tamaño real de la imagen fuera este, que no tiene por qué serlo, estos son vistas previas. Si esta imagen fuera así, el tamaño real, y yo quisiera ponerlo el doble de grande, tendría el doble de distorsión. Las imágenes se deformarían y se pixelizarían. Empezarían a verse los píxeles, los cuadrados, y cuando vemos una imagen llena de esquinas, llena de bordes, que se ve mal, eso es lo que se llama pixelado. Y se debe a que la imagen se ha forzado mucho más allá de su tamaño original y entonces los puntos de la imagen se hacen más grandes hasta que se convierten ya en cuadros. Y entonces se pixela y se ve mal. Por eso, una imagen grande nos da mayor libertad porque se puede ampliar mucho más sin perder tanta calidad. Lógicamente llegará un punto que empezará a verse mal, empezará a verse borroso, pero una imagen pequeña se ve antes y es más visible ese efecto. Por eso siempre coger una imagen un poco más grande, si es posible, de lo que necesitamos. Mejor siempre que sea más grande que se quede justa de tamaño. Y eso lo tenemos en tamaño. Color. Tenemos cualquier tipo de color. Blanco y negro. Transparente y colores principales, colores predominantes. Por ejemplo, si yo selecciono el amarillo, me va a mostrar imágenes en el que predomine el color amarillo. Que haya mucho color amarillo. Si necesito buscar una imagen con un color, pues, con presencia principal, que sea el que más color haya, pues esta es la opción para buscarlo. Son colores básicos, pero bueno, tiene diferentes gamas de colores.
El transparente me permite utilizar imágenes sin fondo. Es decir, por ejemplo, esta imagen solo se vería la imagen. Si yo lo pongo encima de otra imagen, solo se va a ver esta imagen, la flor. Si fuera una imagen no transparente, una imagen normal, vería todo el fondo, todo el cuadro blanco pegado encima. Pegaría la flor, esta línea y todo el resto del marco. ¿Vale? El típico marco blanco que aparece rodeando las imágenes. Pues con fotos transparentes no tienen fondo y solo se ve la imagen, la propia imagen, en este caso la flor con la varilla. Y esto se dividirían en diferentes opciones de imágenes. Cualquier color, indistintamente, blanco y negro, sin fondo y con colores predominantes. Bien, luego vamos a la opción que comentábamos, derecho de uso. Lo que hace Google es mostrar las imágenes sin filtrar. Muestra todas las imágenes y luego ya la persona que hace la búsqueda decide si la usa o no. La responsabilidad ya recae sobre la persona. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de permiso. Van de más abierto a más limitado. Si busco por este formato, por esta licencia, reutilizar con modificaciones. Es el más abierto de todos y me permite reutilizar la imagen, o sea, utilizarla, y además puedo modificarla. Puedo coger la imagen, utilizarla para lo que quiera y además añadirle o quitarle cosas. Me da plena libertad. La segunda licencia ya me limita a la reutilización. Me da permiso para utilizarlo, pero sin cambiarlo. Tengo que mostrar la imagen tal cual. La siguiente licencia, sin uso comercial y con modificaciones. Solo puedo utilizarla para uso no lucrativo, uso personal, particular, o que no tenga interés comercial, y me permite además modificarla. Y finalmente, las que me permiten su uso sin ánimo comercial, sin beneficio económico y sin modificaciones. Esta es la más limitada y aquí me permite su uso, digamos, a nivel particular y nada más. Ni siquiera me permite añadir o quitar cosas. Estas serían las 4 licencias principales. Aparte de eso, la norma y las buenas costumbres, digamos, pues establecen que al utilizar una imagen, que se ponga la fuente y el autor. Poner la imagen e indicar dónde se ha obtenido o quién ha sido el autor o la autora. ¿Vale? Identificar dónde se ha conseguido, dónde se encuentra esa imagen y a quién pertenece. Bien, pues estos serían las opciones básicas para buscar una imagen. En nuestro caso, nos vale cualquiera de ellas, ¿vale? En principio, si es para uso particular, si no, sin uso comercial, ya veis que estas dos ya no lo permitiría. Vamos entonces a utilizar la licencia más libre, uso libre y con opción de modificar, con la opción de cambiar. Vale, buscamos las imágenes, voy a buscar transparente para ver cómo funcionan las imágenes transparentes y por ejemplo, pues voy a coger esta imagen. La imagen hay que abrirla
No basta con copiarlo directamente aquí. Esto es una vista previa, hemos dicho, son miniaturas, son previsualizaciones. Entonces voy a abrir la imagen, pulso en ella y veo la imagen. Y desde aquí, con botón derecho, voy a ver la imagen a tamaño completo. Ver imagen, o también podéis tener la opción de abrir imagen en pestaña nueva. Según el navegador, os aparece de una manera u otra. Ver imagen o abrir la imagen en pestaña nueva. Buscamos la opción, botón derecho, izquierdo, perdón, y vemos la imagen, en este caso tamaño real. Voy un momento para atrás. Voy a ponerle tamaño grande. Esto, por ejemplo. Vale, pues ya veis, aquí no aparecen, pero sin embargo aquí, en la vista previa, digamos, nos sale el cuadrado con los tamaños. Y me estaba hablando ya de 1900 por 1300. 2000 por 1300. Entonces recordar que ya pasando los 1500 ya estamos hablando de una hoja A3, un folio A3, entonces ya tiene un tamaño bastante grande. Bueno, voy a abrirlo. Y en este caso la imagen, como es más grande que la pantalla, el tamaño real es más grande que la pantalla, me aparece una lupa. Cuando se aparece la lupa significa que la imagen ocupa más de lo que se puede ver en el monitor. Pulsando el botón izquierdo vemos el tamaño real. Vale, ese sería el tamaño real de la imagen. Como dijimos, pues un A3 prácticamente completo. Vale, para reducir la imagen, veis el puntero que aparece con el menos, la lupa en menos. Damos izquierdo de nuevo y se ajusta la imagen a la pantalla. Vale, pues esto era para explicaros cómo ver una imagen a tamaño real cuando no cabe en la pantalla. Más y menos. Vale, vamos a ver esta. Bueno, ahora son muy grandes. Voy a ponerle cualquier tamaño. Vale. Vuelvo a lo que tenía antes. Ver imagen. Este es el tamaño real. Vale, vemos que tiene un buen tamaño. Nos vale de sobra. Y lo que comentaba, si yo amplío la imagen, si la amplío mucho, empieza a verse mal. Eso es porque forzamos el tamaño de los píxeles. Por eso, una imagen grande va a aguantar mejor la ampliación que una imagen pequeña, que tiene menos margen para ampliar. Bien, he buscado imágenes con licencia de reutilización, en este caso modificación. He seleccionado la imagen, veo que tiene un tamaño adecuado. Y ahora, pues, una vez abierta, simplemente derecho y copiar imagen. Copio la imagen, me voy al documento, abajo en la barra de tareas, botón izquierdo y ahora ahí pulso al lado derecho y pegamos. Y ahí la tenemos. Esta es la diferencia entre una imagen transparente y una imagen normal. Transparente, hemos dicho que no tiene fondo, entonces solo se ve lo que es la imagen en sí, nada más. Ni lleva el marco blanco, ni un recuadro, ni nada. Solo la imagen. Vale, esto es a nivel de visión, de visibilidad. Vemos la imagen
sin fondo, pero realmente la imagen tiene un tamaño. Aquí los cuadrados de los controles de selección, los cuadraditos, veis que van hasta ahí. La imagen no es solo esto o hasta aquí, sino que llega hasta aquí abajo. Sigue teniendo un tamaño, lo que pasa es que es invisible ese fondo. Y me permite jugar con las otras imágenes, los otros objetos. Le doy en tamaño, lo ajusto y lo puedo colocar combinado con otras imágenes. En cuanto a insertar objetos, imágenes, gráficos, etcétera, la norma es que el último objeto que insertemos va a aparecer en la parte superior, va a aparecer por encima de los demás. Esto es así porque cada objeto va a tener un nivel. El primer objeto estará en el último nivel inferior si queremos, y el último objeto va a estar en el nivel superior, en el nivel más alto. De esa forma, las imágenes no están chocando entre ellas, ¿vale? No están unas con otras. Unas aparecen por arriba y otras por abajo. Si quiero cambiar ese orden, me voy a la opción de la imagen, por ejemplo aquí en la de las flores. Con el derecho voy a organizar. Y organizar tengo traer al frente, hacia adelante, hacia atrás y al fondo. Bien, traer al frente significa traerlo al primer plano. Si yo tengo 4 imágenes, por ejemplo, tendré 4 niveles. Entonces, si tengo la primera imagen en el nivel 1, en el más bajo, con la opción traer al frente, lo pongo en el nivel más alto, en el cuarto. Las otras imágenes pues cambian de orden. Si elijo hacia adelante, lo que hago es subir un nivel. Yo esa imagen que tengo en el fondo, perdón, en el último nivel, en el 1, en el más bajo, si le digo que suba hacia adelante, sube un nivel, al nivel 2. Entonces, la que estaba en el nivel 2 pasa al 1, se intercambian el orden y subo la imagen un nivel. Si le digo hacia atrás, lo que haría en vez de subir es bajar. Bajo de nivel en nivel. Va bajando peldaños, digamos. Suben un peldaño o bajan un peldaño. Y enviar al fondo, pues lo enviaría al último nivel. Pasaría del nivel en el que está en ese momento al nivel 1, al primer nivel. Nivel más bajo y primer plano, nivel más alto. Y aquí cambiamos de nivel, hacia adelante o hacia atrás. Y básicamente, con respecto a las imágenes, eso sería las opciones más utilizadas, las más comunes. La imagen la selecciono, puedo moverla, colocarla prácticamente en cualquier sitio. Hay que tener cuidado con los márgenes. Si lo pongo fuera, igual no hay problema o igual sí. Dependiendo de la impresora, algunos lo imprimen una parte y otras pues no imprimen nada. Entonces hay que tener cuidado y no arriesgarse. Jugamos entonces con la posición de las imágenes, el tamaño. Se pueden girar, como dijimos. La rotamos. Le damos... podemos darle reflejo. ¿Vale? En este caso es simétrica. Entonces, por ejemplo, la voy a reflejar horizontalmente. De abajo arriba o de arriba a abajo. Y de un lado a otro. Y el texto, como vimos, se organiza alrededor de las imágenes. Y poco más en respecto a esto. Al insertar imágenes,
Para escribir, pues hay que buscar dónde está el cursor. Según la imagen, aparecerá en un sitio o en otro. Si yo quiero ponerme aquí, ¿vale? Estoy aquí y quiero escribir aquí. Aunque pulse, no me va el ratón, no me va el cursor aquí. Eso se debe a que el documento aún no ha llegado ahí. Digamos que no existe. Eso se debe a que el documento, cuando pulso, si nos fijamos, el cursor aún sigue aquí arriba. Yo he insertado unas imágenes, he insertado unas gráficas, unos elementos, unas figuras, pero no he escrito nada. Realmente el documento, a nivel de texto, sigue en la primera línea. Entonces, si quiero escribir aquí abajo, directamente no puedo. Tengo que ir añadiendo saltos de línea para crear el documento y que llegue al punto en el que deseo escribir. Mientras no inserte saltos de línea, no me deja escribir en ese punto. Con Word se puede hacer con doble clic, pero en LibreOffice hay que introducir a mano contenido, digamos. Hay que introducir saltos de línea hasta el punto en el que se desea escribir. Bien, pues esto en lo que se refiere a imágenes. Y ahora vamos a ver el uso del corrector ortográfico del diccionario y el corrector ortográfico. Tenemos la opción de ir más corrigiendo, marcando las palabras ya no que no sean incorrectas, sino que no se encuentran en el diccionario, para revisarlas. Entonces, cuando el procesador de textos, cuando Reader encuentra una palabra que no contiene el diccionario, que no está recogida en el diccionario, la marca en rojo. Eso no quiere decir que esté la palabra mal, sino que no aparece en el diccionario y nos avisa de ello. Entonces, para esto, me pongo en la palabra, compruebo si está mal escrita, si hay un error ortográfico, y Reader me da la opción, con botón derecho, de comprobar la palabra. Aquí esta palabra, no hay ninguna sugerencia, no hay ninguna opción de corrección, porque no encuentra ninguna palabra similar. Entonces me dice la opción de ignorar. Si ignoro, le estoy diciendo que esa palabra en concreto, que no la marque, que deje de señalarla y que no la siga destacando. Si me voy a ignorar todo, le digo que ignore todas las palabras, esa palabra todas las veces que aparece en el documento, que lo ignore, que deje de marcarlo y que no la dé como incorrecta. Aquí ignoro solo una palabra y aquí ignoro todas las del documento. Si esa palabra está bien, la añado al diccionario, la guardaría y entonces ya puedo utilizarla y en los siguientes documentos, a partir de ese momento, al escribir, esa palabra ya no la resaltaría como incorrecta, porque está en el diccionario y ya no la marca. Esto lo que ocurre, por ejemplo en mi caso, que escribo documentos, pues al ser de informática, al ser documentos técnicos, tiene muchas palabras técnicas, en inglés sobre todo, pues hay muchas palabras que las marca como no recogidas, como no reconocidas. Bueno, pues las voy almacenando en el diccionario, las voy añadiendo al diccionario. Lo que ocurre es que este diccionario solo funciona en mi ordenador. En el ordenador en el que recoges esa palabra, que la introduzca en el diccionario, solo lo va a reconocer en ese ordenador. Es decir, esta palabra, si yo ahora la introduzco en el diccionario, la almaceno en el diccionario, si yo este documento se lo paso a otra persona,
cuando lo abra en su ordenador le va a aparecer el aviso del corrector porque no tiene la palabra en el diccionario, solo lo tengo en mi ordenador. Aún más, yo este diccionario personalizado, digamos, que voy creando con el tiempo, cuando tengo que cambiar de ordenador, pues actualmente no hay una forma directa de hacer una copia de diccionario. Yo voy añadiendo palabras, voy creando mi propio diccionario, por así decirlo, con el tiempo, y dentro de unos años, cuando tenga que cambiar el ordenador y abra de nuevo el programa en el nuevo ordenador, directamente no tengo la opción de volcar ese diccionario que he ido creando. Tengo que volver a empezar a añadir todas las palabras que tenía ya guardadas. Imagino que esto con el tiempo pues habrá una opción, pero ahora mismo parece ser que haya una posibilidad de hacer una copia modificando un archivo, pero directamente no dispone de esa opción. En todo caso, tengo la opción de ignorar una vez, ignorar siempre en el documento o añadirlo al diccionario. Si en este caso, como vemos, no es una palabra, pues también puede quedar así, la ignoro yo a nivel personal y queda así. En el siguiente caso, esta palabra me está marcando también, y si le doy botón derecho, ahora sí me muestra una serie de sugerencias, de opciones de palabras similares. Me pone la palabra, vale, en este caso le falta el acento, y tenemos otra serie de posibilidades. Incluso me muestra ya palabras también similares. Bueno, pues aquí tengo la opción de marcar la palabra correcta, si hay que corregirla, o lo mismo que antes, ignorar, añadir, etc. Tener cuidado con la corrección automática porque, como dice la palabra es automática, entonces, pues bueno, como dice la expresión vulgarmente, va a machete. Va comprobando las palabras y corrige. Vale, entonces, ojo, porque aquí, bueno, ya es demasiado exagerado y no lo corregiría. Pero una palabra que fuera diferente, igual la corrige por otra palabra que no tiene nada que ver. Por eso cuidado que lo automático no tiene por qué ser lo bueno. En este caso no lo recomiendo porque corrige directamente, pues eso, a pedal, y la palabra que encuentre la corrige por la mejor opción que tenga él registrado en el diccionario. Entonces a veces nos puede hacer verdaderos desastres. Lo mejor es ir corrigiendo la mano y mucho mejor es ya escribirlo correctamente cuando lo estemos escribiendo. En este caso, falta el acento, marco la opción y ya lo corrige. Ya digo que porque lo marque en rojo no quiere decir que está mal, sino que no aparece el diccionario. Será cuestión de comprobar si la palabra está bien escrita, como me pasa a mí con muchos términos técnicos, o está bien, y entonces, bueno, o la añado al diccionario o la ignoro. Esta palabra imaginemos que esté bien, que sea así, o nombres propios, que también es muy usual que no lo detecte, como es lógico, pues quedaría así y listo. Bueno, pues para evitar exceder la duración del vídeo, para no hacer un vídeo muy largo, vamos a dejar aquí este vídeo, finalizar este vídeo aquí, y en el siguiente veremos el uso de las tablas y las gráficas. Cómo utilizar las tablas y cómo crear gráficas para introducirlas en el documento. Entonces, practicar ahí el uso de las imágenes, acordaros la licencia de uso, practicar también para ver cómo funcionan. Y el corrector, pues lo hemos visto, funciona
de forma automática, marca las palabras, pero el consejo es que los corrijáis a mano. Un último detalle con respecto al corrector. Como vemos, el corrector corrige según el idioma y tenemos la opción de cambiar el idioma del corrector. Veis que va apareciendo también el autocompletado. Cuando hay palabras ya repetidas, lo tengo aquí arriba, pues me va mostrando la opción de completar. Ahí, si le doy a aceptar, a intro, completa la palabra. Y si no quiero utilizar esa palabra, sigo escribiendo sin mayor problema. Corrector. Vale. Bien, decía que el corrector va comprobando el idioma, el texto según un idioma. Yo puedo establecerle el idioma en el que quiero que corrija aquí abajo. Tengo en la barra de estado el idioma y ahí ya me explica que con eso puedo cambiar el idioma del corrector. Pulso el botón derecho y tengo el idioma del documento o marco que no revise ninguno para que deje de corregir y si no puedo ponerle otro idioma más y aquí cambio el idioma. Tengo un montón de idiomas. Fijaros que hay idiomas que no tienen este icono, no tienen este símbolo. Eso significa que no tienen corrector ortográfico. Lo único que hacen es identificar el documento con ese idioma. Dicen que ese documento está escrito en ese idioma, pero poco más. Y los que tienen la marca, el símbolo, sí tienen el corrector que identifica las palabras escritas en ese idioma. Yo puedo ir, mediante la inicial, puedo ir desplazándome a los idiomas que quiero utilizar. Vale, tengo el español, todos los idiomas en español. Si quiero, por ejemplo, ponerlo en gallego, pulso en la G, la inicial, y me lleva ya a el primer idioma con la G. Vale, entonces aquí ya tendría al lado gallego. Si quiero el español, pulso en la E, se me va al primer idioma que empieza por la letra E, y ahí tendría más cerca el idioma en español. Vale, pues voy a marcar gallego. Acepto y a partir de aquí establecería como idioma el gallego. Vale. Hay que ir introduciendo un salto de línea. Si me desplazo sin más, fijaros que me cambia el idioma, vuelve al principal, al original, porque este documento ya existía. Entonces puedo cambiar el idioma. Aquí estaría mal, esto no es correcto. Vale, a veces tiene sus problemas. ¿Qué otros problemas tiene? Pues por ejemplo, los números romanos. Vale, ahora ya no lo marca porque lo he añadido al diccionario, pero en principio, por lo menos hasta el día de hoy, números romanos no los tiene en el diccionario. Los marca como no reconocidos. También incluso algunas letras
también las marca. Vale, bueno, eso son las circunstancias al ser un programa de software libre. Está hecho por mucha gente, por muchos voluntarios y tiene esas características. Bien, aquí puedo cambiar el idioma, como hemos dicho, pero a nivel de párrafo o a nivel de una parte del texto. Si quiero cambiar en todo el programa, en todo el documento, me tengo que ir a herramientas, idioma y modifico la selección. Si tengo un texto seleccionado, el párrafo en el que me encuentro o todo el texto, el documento entero. Entonces aquí puedo elegir que todo el documento lo corrija en gallego. Vale, pues ahí saldrían todo lo que no esté en gallego, lo marcaría de forma incorrecta. Y con el botón derecho iría comprobando las palabras que lo muestran como no reconocido. Aquí evidentemente esto también está mal, la Y no existe en gallego, pero tiene esos pequeños errores, esos fallos. Entonces esta es la manera de modificar el idioma. Selecciono el texto, lo cambio aquí o en herramientas, idioma. La selección, como tengo ahora, el párrafo en el que está el cursor o todo el texto del documento. El texto del documento completo. Los que tengo aquí, o si no, más idiomas. Tendría aquí la opción de idioma. Y ahí de nuevo el listado con todos los idiomas disponibles. Los que tienen el símbolo son los que permiten utilizar el corrector ortográfico. Los que no, simplemente es a modo informativo, digamos. Vale. Pues eso es lo que queda por comentar del diccionario. En el próximo vídeo vemos tablas y gráficas. Hasta luego.